vida comunitaria, de la oración comunitaria por encima de la oración personal. Porque el prototipo de la oración cristiana no es la oración personal, es la oración comunitaria, Sacrosanctum Concilium. La fuente de la vida espiritual es la liturgia, y la liturgia es esencialmente comunitaria. Y la liturgia es la proclamación del misterio pascual de Cristo, anunciado y actualizado desde la palabra y hecho presente bajo los signos litúrgicos. Por lo tanto, digo, la devoción moderna que aportó se quedó pobre en muchas otras cosas que, gracias al Espíritu Santo, la Iglesia recondujo a las fuentes más auténticas. Y eso lo hizo la Iglesia en el Vaticano II. Entramos al seminario, Monseñor Rodríguez Margarito, que era el director espiritual del seminario, nos ponía que la lectura de Imitación de Cristo solo se podía hacer en la última etapa del seminario. Nos llamaba la atención que nos pidiera que, por ejemplo, ese libro no se leyera en la primera etapa, en esta línea. Segunda cosa que me parece interesante para vincular, sobre todo acá en muchos catequistas, todo esto que nos estamos hablando de la iniciación cristiana, está hablando de justamente esto, es decir, la vida cristiana no es imitación, sino es primero participación del misterio pascual. Entonces hay a veces una excesiva moralización, incluso de la catequesis, donde niega toda esa centralidad del misterio pascual. Y en tercer lugar, tener en cuenta que esto que Carlos ha dicho, del libro en lugar de la Biblia, acontece también cuando hemos hecho una catequesis del libro, del catecismo, con la muy poca presencia de la palabra de Dios. Temas que tenemos que ir renovando, volviendo a la fuente. Y lo mismo, tener cuidado cuando a veces ciertas cosas de la devoción moderna reaparecen cuando empezamos a darle ciertos lugares a las revelaciones privadas, a esto, a aquello, perdiendo el comentario. Siempre hay como, por un lado hay algo que continúa y siempre hay cosas que vuelven como a repetirse. Y estar atentos y discernir. Claro, bien, yo digo dos cosas. Una, porque estas dificultades, insisto, no tenemos que tomarla como que gente, o sea, yo la tengo más clara que esta gente, ¿no? O sea, yo estoy en la justa, no es eso, ¿no? Sino que es siempre el abordaje de esto, siempre es desde nuestras limitaciones humanas, donde acertamos en algo y no acertamos en esto otro, donde aprendo acá y descuido esto otro, ¿no? Es decir, en realidad las intenciones de todos estos autores han sido sanísimas, buenas, pero en las parcializaciones que los seres humanos siempre, en todas las cosas, y yo también las hago, me detengo en algo y no digo esto otro, subrayo esto que a mí me toca profundamente y dejo quizá. Bien, y por eso es importante el discernimiento comunitario, la mutua escucha, porque nuestras sensibilidades son diferentes, pero ojo, más allá de nuestras parciales sensibilidades, lo importante es la norma objetiva, rectora, orientadora de la palabra de Dios, leída y transmitida en la tradición de la Iglesia, y proclamada, enseñada desde el magisterio. Esas son las instancias de objetivación. Por eso es lo subjetivo y lo objetivo. No es lo objetivo nada más allá de lo que yo sienta, de lo que yo perciba, de mi emoción, no, porque si no sería solamente lo externo a mí. Pero entonces es lo interno y lo externo, y en un ida y vuelta continuo en esto, ¿no? Que los santos en eso nos han ayudado. Cuando tengamos el año que viene, cuando veamos la figura de estos grandes místicos españoles, veremos que para entender ciertas cosas de San Ignacio de Loyola, las tenemos que entender como un hombre que vivió en este ambiente impregnado de devoción moderna. Digo, así como el Kempis
del 1300, 1400, saca lo mejor dentro de este estilo, Ignacio de Loyola saca lo mejor de este estilo, pero ¿por qué la insistencia de Ignacio en vamos a meditar este punto y luego este otro, pensando primero en esto? ¿Por qué el examen de la oración sobre qué? Aunque veremos que Ignacio orienta hacia lo esencial sin perderse en ciertas cosas secundarias, pero es un ejemplo muy bueno de esto, aprovechable aún hasta el día de hoy, de la devoción moderna. O sea, no es que sea mala palabra devoción moderna, sino el mal uso de lo que ciertos autores han procurado. Pero igualmente así tendremos que apelar a la belleza de la contemplación que propone Teresa y Juan de la Cruz, una Teresa que ha escuchado en el monasterio que prácticamente la Biblia no hay que leerla, no debe leerla, que hay que leer libros espirituales, que a ella le hicieron mucho bien, hasta que la Inquisición dijo, ese libro, a la hoguera, porque son autores peligrosos. Y Jesús le dijo, querida, no te hagas problema, yo seré tu libro vivo. Yo seré tu libro vivo. Pero a alguien que le ha dicho, querida, usted quiere ser monja, tiene que rezar. Y rezar significa meditar. Y Teresa decía, pero yo no me sale meditar, porque me distraigo, me aburro. No supe nunca meditar, hasta que entendió, porque se le enseñó el Espíritu Santo, que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Pero todos los curas le decían, usted piense primero esto, evalúe esto, piense, reflexione. Y dice, yo no sirvo para reflexionar, porque el Señor le hacía sentir determinadas cosas, pero ella la cotejaba y la confrontaba con un sentir más importante, del cual hablará Ignacio también, sentir con la Iglesia. Porque si mi sentir es absoluto, puedo terminar en cualquier cosa. Pero es para el año que viene. Muchas gracias a ustedes por el aguante, como se dice hoy en día, porque a mí me hace mucho bien preparar estas cosas, transmitirlas así, y espero que las aprovechen y que puedan, yo siempre digo, apreciar la riqueza grande que tiene nuestra Iglesia. Lo que pasa es que el misterio de la Iglesia siempre responde no está por encima de lo que se vive en solamente que a nivel de culto, de fe, de vivencia, esto que se percibe en el ambiente, la Iglesia lo vivió de esa manera, porque no podía sustraerse a esta importancia de lo subjetivo, de lo individual, formaba parte de un ambiente, ¿no? Y encontró ese camino como buscando lo mejor. Ahora, no obstante eso, lo que vos decías al comienzo, la vida espiritual de la Iglesia en la historia no es, sin más, un proceso ascendente. Esta época y luego vino algo mejor y algo mejor, sino como la vida humana, como la tuya, como la mía, la vida espiritual tiene momentos de la Iglesia en lo espiritual, muy fuerte, muy importante, muy débiles, hasta muy pobres. Este es un periodo con riquezas porque el Espíritu de Dios nunca abandona, siempre sopla, pero si lo tomamos en su conjunto, y claro, bueno, esto no es la mística del siglo XVI o la patrística del siglo IV, etcétera. Seguro hay altibajos en esto, ¿no? Y por eso tenemos que aprender en ese sentido. Ya esto nos enseña que si nos alejamos de la Escritura, si no nos nutrimos de la tradición de los padres de la Iglesia, mi vida y la de la comunidad tiende a empobrecerse. Entonces,
Si yo sigo con el librito y lo más importante es el rosario y la revelación de la Virgen de no sé cuándo y todo lo demás, si en eso se nutre principalmente, es como que no he aprendido de la historia, no he aprendido de que eso es secundario. Secundario, que es lo esencial y primordial. ¿Hacia dónde, si quiero una vida espiritual seria para los chicos de la catequesis, para los jóvenes, para el adulto, para el matrimonio, para el sacerdote? ¿Hacia dónde conducir? Y hacia estos núcleos fuertes. Cuando la Iglesia se apartó de estos núcleos fuertes, se empobreció. En lo comunitario se empobreció. Y cuando nos quieren volver a estas cosas antiguas, empobrecedoras, gracias a Dios tenemos el concilio que nos dice no, por ahí no. Pero no porque a mí no me gusta, vos sos de avanzada, el otro es retrógrado, no, porque la brújula clara de la Iglesia nos dice no hacia allá, caminen hacia allá tomando lo mejor de la tradición sólida de la Iglesia. Pero hay ciertas cosas que no han sido sólidas, no malas, no han sido malas, pero no han tenido tanta sustancia. Desde el ISPA hemos querido vincular catequesis con espiritualidad, y esto es lo que estamos haciendo con Carlos. Sabemos y agradecemos a Dios que la catequesis se está cada vez más vinculando con la palabra de Dios, todo el movimiento de animación bíblica de la pastoral. Creo que algo que tenemos que profundizar, que estamos en el campo de la catequesis, es la vinculación de la catequesis con la liturgia. Bueno, no, porque eso... La vinculación de la catequesis con la liturgia. A lo mejor, por ahí ustedes van a recibir, estamos intentando pensar alguna cosa que vincule eso online, de justamente una espiritualidad litúrgica que anime la catequesis. Porque sobre todo el año litúrgico nosotros lo enseñamos, pero no es fuente y culmen de nuestro caminar. Si me permitís, Alejandro, esto lo vamos a ver sobre todo en los místicos. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la liturgia es el lenguaje bíblico. Por eso, si uno quiere una mayor, no solamente porque se lee los textos bíblicos, el lenguaje de la liturgia es bíblico. Porque si yo el incienso, si yo no lo capto de la Escritura, el incienso es como un rito ir a una bruja, es una cosa mágica. Si no capto el lenguaje del fuego, si no capto el lenguaje del agua, por lo tanto, el lenguaje porque es la Escritura convertida en oración de la comunidad. Y por eso el lenguaje litúrgico, que es lenguaje principalmente bíblico, es ese lenguaje en el cual tenemos que ayudarnos a entender y a percibir, mejor dicho, más que entender, es el símbolo, el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico, que es a su vez el lenguaje preferido por los místicos. Noche, fuego, herida, viento, etcétera, pero entonces si no lo percibimos desde allí, por eso a veces decía un liturgista, a veces sin querer, con la mejor buena voluntad, destroza la mejor liturgia un guión donde quiere explicar todo. Así que ahora el Padre enciende el fuego, que significa que Cristo brilla en medio de nuestra oscuridad. ¿Es mentira? No, es verdad. Pero el fuego no está para ser explicado, está para ser contemplado. Porque el fuego ilumina, sí, claro, pero también quema, destruye, transforma, da calor. Y mientras los símbolos, y los símbolos litúrgicos son así, son más ricos, tienen una pluralidad de significados que lo peor que puedo hacer es querer explicar. Hay que contemplar.
Y a veces en los catequísticos, en el deseo de creatividad, inventamos signos y hacemos una liturgia barroca y muy humana. Por eso es un tema en los catequistas que debemos estar atentos. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de los grandes místicos, porque la simbología, el símbolo, es el lenguaje preferido de ellos. Si yo no me meto ahí y quiero el concepto, la explicación del concepto, no voy a entender qué quisieron decir. Podemos irnos en paz. Bueno.